Entrevista explosiva. Vean lo que dijo. Siempre pensé que este país necesitaba un cambio. La exministra de Agricultura de este gobierno, Cecilia López, quien dice que prácticamente la sacaron del gobierno de forma indigna. Cuenta cualquier cantidad de cosas sobre lo que fue su paso por el liderazgo de Gustavo Petro. Estoy cuadrando el interrogatorio. Qué interesante. De aquí para la cárcel. ¿Usted es orgullosamente tecnócrata? Totalmente. Y me he pasado la vida, yo creo que con mucho privilegio, porque me he pasado de la tecnocracia al gobierno, a puestos públicos, toda la vida. Es que yo he estado en 6 gobiernos. Sí. Y la mayor parte de mi vida he estado trabajando en investigación. Este CISOE lo creamos apenas salí del Senado, cuando me di cuenta que era imposible ser precandidata presidencial de mi partido liberal. Traté 3 veces y me bloquearon, ahí dije no más. ¿Qué la llevó a ser parte del gobierno Gustavo Petro siendo tecnócrata? Precisamente por ser tecnócrata y por ser una liberal y ser demócrata, siempre pensé que este país necesitaba un cambio. O sea, yo soy de las más comprometidas con el cambio. Es más, creo que algo que nos pasó, y pues no quiero hablar en nombre de ellos, pero son mis amigos y los conozco muy bien, José Antonio Campo, Alejandro Gaviria, toda la vida hemos hablado del cambio. Y nosotros entramos no por ser amigos de Gustavo Petro ni por haber estado en sus partidos políticos, no, sino por el convencimiento de que este país necesitaba un cambio. Que por eso creí que nos valoraban. ¿Usted no vio nunca los planes de gobierno del presidente Gustavo Petro? Sí, claro. Que si hay algo que hay que valorarle es su coherencia. No, mire, a mí me entusiasmó la forma como él habló de la reforma agraria, porque habló de una reforma agraria con instrumentos capitalistas, porque él dijo el instrumento central va a ser el catastro multipropósito, lo cual me parecía perfecto. O sea, ¿qué ha permitido que la agricultura pierda importancia en un sector tan importante como el colombiano y se dedique a la ganadería extensiva? Precisamente porque la tierra está subvalorada. Yo soy el dueño de 1000 hectáreas. Tengo una cabeza de ganado cada 2 horas. ¿Sí? Resulta que, como no pago impuestos porque la tierra está subvalorada, puedo hacer eso, pero el día que me pongan la tierra a su valor real, yo no puedo tener una cabeza de ganado cada hora o cada 2 horas, me toca volverlo productivo. Y ahí la alternativa que yo le entendí al presidente y que yo expuse y defendí es que ante esa decisión el dueño de las 1000 hectáreas subutilizadas en la mejor tierra del país, donde había demanda por tierra, era ¿qué hago? O vuelvo esto productivo para pagar los impuestos o lo vendo. Y entra el gobierno a competir con el sector privado a comprar la tierra y el gobierno ofreció precio comercial. Eso fue lo que a mí me entusiasmó porque yo había sido ministra. ¿Y qué le desilusionó? Pues me desilusionó que vi que no. A ver, cuando yo salí yo entendí lo siguiente, el presidente se desesperó, estoy hablando de abril, ¿sí? Ya sabíamos hace casi un año. Hace pues, prácticamente un año. Yo lo vi desesperado porque no tenía los resultados que él creyó que se iban a tener. Yo fui muy clara desde un principio, presidente, 3 millones de hectáreas, olvídese. 1,5 millones de hectáreas sería un milagro que pudiéramos distribuir, porque es que reforma agraria no es comprar, es distribuir y armar proyectos productivos. Yo fui la primera que en noviembre le dije, esto va muy lento, presidente, porque Fedegan sí nos está ofreciendo tierra, pero en los llanos orientales y en otras partes del país, cuando la demanda está en la región Caribe. Y por eso fue que, y solo hasta febrero fue que pude tener la reunión con él y demostrarle que eso iba muy lento, pero le llevé una propuesta. Y decirle, no se puede eso que usted quiere, presidente, tal vez fue el punto de quiebre para su salida. Yo creo que el punto de quiebre fue que yo me opuse a la expropiación express, que me la metieron por debajo de cuerda Laura Sarabia y Gerardo Vega. Cuando me di cuenta que me estaban metiendo ese golazo, me fui para Palacio, esto lo he dicho 20 veces, y entró Laura de la mano de Gerardo Vega y dije, bueno, aquí primero me están irrespetando, ¿sí? Y porque yo soy la jefe de Gerardo, por amor de Dios, y esto con el auspicio de la persona más cercana al presidente. Y segundo, yo soy demócrata, yo no voy a irrespetar la propia propiedad. Aquí tiene mi renuncia irrevocable y me voy, me paré y me fui. Y ahí fue cuando Laura llamó y me dijo, no, el presidente, en 5 minutos el presidente dijo que retiraba el decreto. Pero esa fue la razón, porque al mes me votaron. ¿Y cómo la votaron? Pues ¿Qué le dijeron? No, mire, me dijeron, en ese momento Laura me mandó a pasar a su oficina. Y entonces le dije, ¿qué pasa? Y me dijo que usted se va.
¿Y por qué me voy? Porque no hizo la reforma agraria. Te podrás imaginar que yo salté, porque no era ella la que me ha debido decir, y me dijo, ¿una embajada? Eso me pareció el irrespeto total. Sí, el presidente me dijo que era que yo se había roto la coalición. Le dije, pero Juancito, ¿yo qué tengo que ver con eso? A mí, ¿quién me llamó para que aceptara un ministerio que yo no quería en principio, porque ya yo fui ministra de Agricultura? Fue usted fue el que me lo ofreció. Me dijo, no, pero es que tú eres una representante del establecimiento. Le dije, no, mire, el único representante del establecimiento es mi hijo, que es banquero, no soy yo. ¿Usted cómo lo ve ahora? El equipo de hoy que rodea al presidente Petro. Vamos a ver a quién nombra. Es que él no ha dicho con qué equipo va a trabajar. ¿Y cómo era, doctora, esos momentos de debate en un consejo de ministros con Petro? Eran interesantes. Inclusive estuve en el Consejo de Ministros cuando era viceministra. Pero defíname el liderazgo de Petro, por favor, para en ese tener momento, un perfil. No, él hizo una cosa interesante porque había muchos debates y era obvio que habían diferencias entre las activistas. Pero él manejaba eso bien en el sentido que él no tomaba posiciones, sino dejaba que el debate se diera. ¿Cómo ve los nuevos nombramientos? Gustavo Bolívar llega a una de las entidades con una de las más grandes chequeras, ¿no? El Departamento de la Prosperidad Social. Un político de Raca Mandaca, Alexander López, llega nada menos que a uno de los cargos que ha estado tradicionalmente en manos de economistas y tecnócratas. ¿Cómo ve eso? Pues mire, primero tengo que decir que yo a Gustavo Bolívar le agradezco que como senador y miembro del Pacto Histórico me salvó algo que el Pacto Histórico no quiso hacer, un convenio internacional. Con Alexander López yo tengo muy buena relación con ellos, pero sobre el DPS yo vengo muy preocupada desde antes, desde el principio, porque tanto que se critica a los neoliberales, que fue el sello que nos pusieron injustamente, y resulta que yo no he visto una política social más neoliberal que la que está haciendo este gobierno. Explíqueme eso, no, explíqueme eso. Yo soy una crítica total de las transferencias condicionadas. ¿Por qué? Porque transferencias condicionadas, que es familias en acción, jóvenes en acción, viejitos en acción. Los subsidios que se conocen social y popularmente. ¿Por qué? No es que no crean los subsidios, sino que yo creo que una cosa fundamental de una política social es que no se constituya en lo que se llama trampa de pobreza. Nunca graduaron a la gente. Entonces, si la gente no se va graduando, si se vuelve una trampa de pobreza, entonces yo no quiero entrar a trabajar porque si no me quitan el subsidio. Yo no acepto ser formal porque me sacan del CISBEN. Entonces, una política social cuyo único objetivo es calmar a los pobres, tenerlos tranquilitos dándoles limosnas, pero no los gradúa, no los forza a entrar a un sistema productivo, es terrible y esa ha sido mi crítica siempre. O sea, por usted, que se acabe el DPS, según le entiendo, o no, por lo menos con esa política de subsidios. No, es que lo que no entiendo es que un gobierno de cambio, que obviamente tiene una prioridad que yo valoro ad infinitum, que es los sectores que han estado marginados, tenga la misma política social del neoliberalismo, que lo único que quería, nunca habló de distribución, que es el problema más grave que tiene Colombia. No es solo la pobreza, es la concentración del ingreso, es la vergüenza, cómo llegarle realmente a los pobres, pero no con una política de trampas de pobreza. Trampa de pobreza quiere decir que los pobres, a punto de recibir unas limosnas, no quieren salir de ser pobres, se vuelve profesión ser pobre. Eso es una trampa de pobreza. Óigame, voy a mostrarle este video y quiero oír su opinión, Doc. Ya. Mire. ¿Por qué esto no es el programa de gobierno del presidente? Los artículos del plan de desarrollo, ¿por qué no son el programa de gobierno del presidente? ¿Qué es entonces el programa de gobierno del presidente? En un activismo que destruya lo que potencia una transformación. ¿Qué pensaba usted cuando veía pues mire, al exdirector de Planeación Nacional? Hablando con Jorge Iván, párate, porque aquí no se le está dando a Planeación Nacional el puesto que tiene. Porque usted le sugería que se parara, que lo parara, que alzara su voz. ¿Acaso el presidente no estaba de acuerdo con el plan de desarrollo que promovió Planeación Nacional? Él pues, tenía una ambivalencia evidente. Ahora, yo le pregunto al presidente con el mayor respeto, ¿por qué lo firmó? ¿Por qué lo firmó? Ahí sentí que había una cosa que era muy difícil de entender para alguien que no ha estado metido en la tecnocracia. Y es que lo que hizo Jorge Iván fue una revolución. Fueron como los principios generales que son una revolución. Lo que dice el territorio, lo que dice el agua, todo lo que nosotros metimos en reforma agraria. 20 artículos, artículos en el plan de desarrollo nunca había pasado. Ahí había unos cambios estructurales. De Senado a circo.
no hay otra manera de definir lo que pasó anoche durante la moción de censura, que es cuando unos congresistas citan a un ministro, en este caso al de Defensa, Iván Velázquez, para refregarle en la cara los malos resultados y prácticamente echarlo del gabinete, del gobierno. Nunca ha ocurrido, pero hay cualquier cantidad de esta clase de debates. Pues pasó de todo, pero lo que más llamó la atención fue un enfrentamiento entre el senador J.P. Hernández de la Alianza Verde y la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico. Todo empezó cuando el senador J.P. expuso situaciones que, según el ministro de la Defensa, lo que estaban era desinformando. Es ahí cuando J.P., bueno, estalló. No vamos a discutir, senador, para que pueda yo utilizar el tiempo disponible. En medio de semejante despelote fue tal la gritería que tuvo que intervenir el árbitro, el presidente del Senado, Iván Name. Le pidió silencio y hasta amenazó con levantar la sesión. Senador J.P., le ruego guardar tranquilidad. No me interrumpan o levanto la sesión. Después de eso, sale de otro lado, de otra esquina, la senadora María José Pizarro y le pide y le dice a J.P. esto. Cuando deje de reaccionar como un perro rabioso cuando lo dejan en evidencia, en ese momento. Ya podrán empezar a imaginarse cuál fue la reacción del senador J.P., quien además grababa con su celular, porque antes de ser congresista fue un famoso youtuber y suele hacer las transmisiones en directo para sus comunidades. Vean. Me acaba de tratar de perro rabioso, la que habla de respeto me acaba de tratar de perro rabioso, porque digo que es verdad que nuestros militares los están matando. Esto desató toda una tormenta polémica de lado y lado. Algunos, naturalmente, le dan con toda al senador J.P. y otros también a la senadora Pizarro, pues por su expresión de perro, ¿no? ¿Usted qué opina, querido televidente? ¿Quién actuó mal? ¿Es este el Congreso que nos merecemos, los colombianos? Bueno, entren ya mismo a nuestra página web del Canal 1, www.canal1.com.co, encuesta sin carreta y voten ya mismo. ¿Quién tiene aquí la razón? ¿O ninguno? No lo sé. Pueden hacerlo desde este preciso momento.